Y Señor, te pido que por tu Espíritu Santo y por tu palabra santa, que tú puedas hablar a nosotros, Señor, a convencer y reprendernos y corregirnos y animarnos y estimularnos, Señor, para que podamos glorificarte y conocerte más, que abras los ojos espirituales de nuestros corazones. Señor, que me des poder, unción de tu Espíritu para poder hablar sin miedo a los hombres, sino con temor a ti, Señor. Gracias te doy, Padre Santo. Nadie en toda la tierra, en todo el universo es como tú. Sostienes todas esas cosas. Tienes poder sobre todas esas cosas. Y Señor, venimos ante ti con humildad. Señor, por favor, que nos des corazones quebrantados y humildes para que podamos entender cuán grande es tu amor y cuán grande es tu poder. La redención que has realizado en Jesucristo, nuestro amado Salvador. En su nombre oramos. Amén. Pues espero que este libro de Ruth haya sido de bendición a ustedes que han estado con nosotros durante los últimos 4 domingos que hemos estado en este libro. Ya llegamos al último capítulo de la historia de Ruth, en un sentido, lo vamos a ver. Pero la historia de Ruth empezó en el capítulo 1 con una familia de Belén. Y vamos a dar un repaso breve. Yo sé que la mayoría de ustedes han estado por lo menos en uno de estos estudios que hemos tenido en Ruth. Pero empezó esta historia con una familia en Belén, en Judá de Israel. Y hay hambre en la tierra. Entonces el padre de esa familia, Elimelech, lleva a su esposa Noemí y sus 2 hijos a la tierra de Moab. Y los moabitas son los enemigos de Dios, son paganos, adoran a dioses falsos. Es un lugar donde el pueblo de Dios no debe de estar. Y como consecuencia, Elimelech muere, deja a su esposa como viuda. Sus 2 hijos se casan con mujeres moabitas y después de 10 años de infertilidad, sin tener hijos, esos 2 hijos de Elimelech y Noemí también mueren. Así que dejan a sus 2 esposas como viudas. Entonces la historia empieza con 3 muertes, con 3 funerales y con 3 viudas. Y vemos que Noemí y Ruth regresan juntos a la tierra de Belén, de Israel, a la ciudad o del pueblo de Belén. Y vemos que Ruth dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueres, yo también voy a morir. Donde tú estás sepultado, también voy a estar sepultado. Así que ella hace un compromiso de vida para toda la vida a su suegra: yo voy a cuidar de ti, yo voy a acompañarte hasta la muerte. Y en el capítulo 2, el capítulo 1 termina casi dejándonos deprimidos con la historia. En el capítulo 1, 2 mujeres viudas solas en una tierra peligrosa, sin ningún hombre en la familia para poder proveer por ellas. Y llegan a Belén y aconteció, dio la coincidencia, realmente fue la mano de Dios, la mano soberana de Dios, dirigiendo todas esas cosas. Pero sucedió que Ruth llega a trabajar o a espigar en el campo que pertenecía a un hombre que se llama Boaz. Y ella halla favor en los ojos de Boaz. Y ese hombre es un hombre noble, un hombre digno, un hombre que ama a Dios, que cuida a los necesitados. Y él bendice a Ruth, ayuda a Ruth y a Noemí. Y podemos ver en la historia, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que se están enamorando Ruth y Boaz. Y pasan las semanas y todo, nada pasa. Boaz no hace nada para hablar con Ruth acerca de lo que podemos ver en la historia. No la habla acerca del matrimonio, acerca de su relación. Ruth está esperando ¿cuándo me va a hablar este hombre? Entonces, por fin, en el capítulo 3, ella va y prácticamente hace una propuesta de matrimonio a Boaz. En el capítulo 3, de una forma media rara, que llega en la noche donde él está trabajando y se cuesta a sus pies. Y vemos en el capítulo 3 que tienen un costumbre en Israel que viene del libro de Deuteronomio, que fue parte de la ley de Moisés. Y en Deuteronomio 25
Si puedes encontrarlo rápido, puedes, si no sabes dónde está Deuteronomio, no más escucha lo que dice el pasaje, Deuteronomio 25, 5 a 10. Eso nos habla de una costumbre que existía en Israel. Es importante para darnos un poquito de trasfondo para esta historia. Entonces, escuchen bien. Dice, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo. ¿Okay? Dos hermanos habitando juntos, uno muere y no tiene hijos. La mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella da a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta de la ciudad, los ancianos, y dirá: mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel. No quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Y si él persiste y dice: no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos. Escuchen esto. Si este hermano del difunto dice: yo no quiero casarme con ella, yo no quiero tomarla como esposa, dice, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara. Y ella declarará: así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa de la sandalia quitada de los descalzos. Entonces, es lo que dice en Deuteronomio 25. Es un trasfondo importante para nuestra historia de hoy. Aunque en el tiempo de Ruth y Boaz parece que no estaban siguiendo completamente a pie de la letra esa ley de Moisés, pero más o menos tienen una costumbre muy semejante. Y en el capítulo 3, el versículo 12, cuando Ruth se fue a Boaz en la noche, él dice: sí, yo quiero redimirte, estoy dispuesto a hacer cumplir con ese deber de cuñado, aunque él no es el hermano de la esposa difunta, del esposo que murió de Ruth. No es su hermano, pero es un pariente lejano, quizás un pariente cercano de él. Entonces Boaz dice: yo estoy dispuesto, yo quiero hacer eso. Sin embargo, hay un problema. Hay un pariente más cercano que yo. Hay un redentor hay un pariente que te puede redimir, que es más cercano que yo. Entonces es lo que dice en el versículo 12. Si ven ahí en el capítulo 3, versículo 12. Ahora bien, aunque es cierto que está hablando aquí Boaz, ¿okay? Ahí están Boaz y Ruth. Boaz está hablando, dice: ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Estamos emocionados, ya se van a casar, y luego dicen: no, hay otro que tiene derecho de escoger primero antes que yo. Versículo 13: quédate aquí esta noche, no vayas a regresar en la noche, bueno, es peligrosa. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como el Señor vive, yo te redimiré. Es lo que había dicho Boaz. Entonces ya el capítulo 4 empieza con el siguiente día. Ya en ese día Boaz va a la puerta de la ciudad. Y podemos ver aquí en el versículo 1. Si pueden seguir conmigo, Ruth 4, versículo 1, por favor. Boaz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. ¿Sí ven lo que estoy leyendo? Amén. Entonces Boaz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ese otro hombre es más cercano. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Boaz. El hombre fue y se sentó. Entonces Boaz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Versículo 3. Boaz le dijo al pariente redentor: Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano o nuestro pariente Elimelech.
consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú. Y después de ti, yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó. Por este momento, especialmente los que han estado siguiendo esta historia, que vemos a Ruth y a Boaz enamorándose y parece que las cosas están saliendo bien. Y aquí vemos como, Boaz, ¿qué estás haciendo? Estás prácticamente perdiendo a Ruth, a ese hombre. ¿Qué estás pensando? Pero Boaz no es tonto, él tiene un plan. Y vamos a ver en el versículo 5 lo que es su estrategia. Dice, pero Boaz le aclaró, amigo, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth, la moabita. Recuerden, ¿quiénes son los moabitas? Son paganos, enemigos del pueblo de Dios. 24,000 varones israelitas habían muerto, siendo castigados por Dios, porque ellos habían sido seducidos por mujeres moabitas. Los moabitas tenían la fama de ser inmorales, de ser personas rebeldes, fornicarias. Vos está diciendo, ok, cuando tú adquieres la tierra, también vas a adquirir a Ruth, la moabita. Es un detalle que no te mencioné, pero ahora te lo voy a decir. Es una moabita, viuda del difunto. Además, es una viuda del difunto, con lo cual había estado casado por 10 años sin tener hijos. Entonces, no solamente es una mujer viuda, también es una mujer que por lo menos no sabemos si fue de ella o de su esposo muerto, pero obviamente no habían tenido hijos hasta la fecha. Viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Versículo 6. Entonces, no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor. Él dice, es una moabita, ya siempre no. Yo no puedo hacerlo, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te concedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. Versículo 7. En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, o una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Un poquito raro, pero así es como lo hacían. Por eso el pariente redentor le dijo a Boaz, cómpralo tú, y se quitó la sandalia. Entonces Boaz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo, hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilión y Mahlón, y de que he tomado como esposa a Ruth, la moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia, ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Y los ancianos y todos los que estaban en la puerta, es como hay un grupo de personas que han llegado a congregarse en este lugar también, están observando. Yo puedo imaginar como una película que poco a poco ya están llegando más personas, están observando este acuerdo entre vos y ese otro hombre, los ancianos ahí. Las personas están esperando ansiosamente qué va a pasar, quién va a salir con esta propiedad y con Ruth, la moabita. Entonces aquí en el versículo 11 dice, los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos. Es como están diciendo, amén, amén. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Para los que no saben la historia, Raquel y Lea son entre ellas dos son las madres de los 12 hijos de Jacob. Los 12 llegarían a ser los 12 tribus, ¿verdad?, de Israel. Que seas un hombre, dicen a vos, que seas un hombre ilustre en Éfrata,
y que adquieras renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Así, menciona eso porque vos es de la tribu de Judá. Nos está hablando de sus antepasados, versículo 13. Así que vos tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, tuvieron relaciones, el Señor le concedió quedar embarazada. Nota, ¿quién le concedió quedar embarazada? El Señor. De modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo que ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, le puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo. Aquí, en esta parte de la historia, me imagino como si esto fuera una película, y tiene muchos años desde que he estado en el cine, creo como 7, 8 años. Creo que la última película que miré en el cine fue antes de que tuviéramos hijos, ¿verdad? Hace 7 años más o menos, esa película de Narnia, la primera que salió. Y yo recuerdo que en la película ya terminó y empezaban a bajar las letras, ¿verdad?, de los nombres de los actores y todo eso. Y te levantas y empiezas a salir del cine, ¿no? Y de repente aparece otra cosa en la pantalla. La historia no ha terminado. Y es como te llama la atención de nuevo. Y aunque estás a punto de salir, te detienes un momento para ver qué es esa cosa que sigue. Y me imagino algo semejante aquí. Es como, hemos visto, esa es una historia linda, una historia bonita de una familia en un pueblito que se llama Belén. Una mujer moabita que casi murió de hambre, y un hombre noble que la rescató. Qué bonita la historia, qué bonita historia. Pero nos damos cuenta y llegamos aquí, es como Noemí. Si ustedes recuerdan, ella era una mujer amarga, decía que Dios está contra mí, ha matado a mi esposo, mis 2 hijos, no tengo nada, estoy vacía, decía Noemí. Y ahora con alegría está cargando a su nieto en sus brazos, y está muy feliz la historia. Y es casi tenemos la tendencia de pensar: pues la historia ya terminó. Pero vemos, es como ese en el cine, de que hay algo más. Ya pensamos que ya terminó, pero hay algo más de mucha importancia, que va a conectar esta historia con una historia más grande. Noten cómo sigue diciendo el versículo 17. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Si te puedes poner en el lugar de las personas que oyeron esta historia por la primera vez, y están diciendo: pues qué bonita historia, qué hermosa. Y de repente llegan a entender: Ruth, esa moabita, esa mujer que no tenía nada, ningún derecho de estar en Israel, ella es la bisabuela de nuestro rey más famoso, de nuestro rey más amado, el rey David. Y nos damos cuenta, esta historia está conectada con una historia mucho más grande. Y vamos a ver aún más, que es aún más grande, más épica que lo que vemos aún en estos versículos. Dice el versículo 18: así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón. ¿Te gusta pescar? Salmón, el padre de Salmón, Salmón el padre de Boz. Unos nombres raros, ¿verdad? Salmón el padre de Boz, Boz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. David el rey más amado y famoso de Israel.
Entonces es una historia hermosa, una historia maravillosa. Pero les hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está esta historia? ¿Por qué la tenemos en la Biblia? ¿Por qué ha escogido Dios que esta historia estuviera conservada en su palabra para nosotros hoy? Es una historia hermosa, pero ¿qué relevancia, qué pertenencia tiene para nosotros hoy día? ¿Por qué Dios quería que nosotros la tuviéramos? Pues podemos decir que esta historia es una historia de redención. Es una historia que habla acerca de redención. ¿Qué quiere decir redimir o redención? Es comprar algo que antes te pertenecía a ti, pero que se había perdido. Es comprarlo de nuevo. Eso es lo que significa redimir. En este caso, habían perdido la tierra de Elimelech, así que vos redimió esa tierra, y junto con la tierra, la familia de Elimelech. Esta historia es una historia de redención. Y quiero mostrarles cómo esta historia nos señala hacia la gran historia de redención. La historia de Ruth se trata de una familia que lo perdió todo y de cómo fueron redimidos. De eso se trata la historia. Una familia que había perdido todo y también nos habla de cómo fueron rescatados, redimidos. Podemos ver eso en la pantalla, ¿verdad? La historia de Ruth se trata de una familia que lo había perdido todo y de cómo fueron redimidos. Y la gran historia épica de las Escrituras, de toda la Biblia, de todas las Escrituras, se trata de un pueblo perdido y de cómo es redimido por uno mucho mayor, mucho más grande que vos. Entonces, esta historia es un pequeño retrato de la gran historia de las Escrituras, que realmente es la historia más importante y la historia central de todo el universo, la historia de la redención. Vamos a ver cómo vos en esta historia nos da un retrato de la redención que tenemos de nuestro Dios, y también Obed en Cristo, hablando específicamente de Él, y también como nosotros formamos una parte en esta historia. No sé si recuerdan los que estaban aquí el primer domingo que vimos hace 4 semanas, cuando vimos el capítulo 1. Yo les dije, esta historia es una historia mucho más grande de lo que nos damos cuenta, y es una historia que incluye a nosotros también, si somos parte del pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo. Por primero quiero ver cómo lo que aprendemos de vos acerca de la historia de la redención. Entonces podemos ver aquí en la pantalla, vos en la historia de la redención. En primer lugar, uno tiene que tener el derecho de redimir. También necesita tener los recursos para redimir. Y también necesita tener el deseo de redimir. Ese otro hombre, ni nos da su nombre, fulano, ese otro hombre que era un pariente cercano, él tuvo el derecho y parece que tuvo los recursos, el dinero para hacerlo. Pero ¿tuvo el deseo de hacerlo? No, ¿verdad? Vos sí tuvo el derecho y los recursos y el deseo de redimir a Ruth. Y lo hizo. Y vamos a ver en unos momentos cómo eso conecta con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero primero quiero notar a Obed, ese hijo de Noemí y Ruth. ¿Qué es lo que vemos de Obed en la historia de la redención? Y esto es mucha ayuda si nosotros comparamos el capítulo 1 y el capítulo 4 y vemos específicamente el personaje de Noemí. ¿Cómo es Noemí en el capítulo 1? ¿Recuerdan? Una mujer que había perdido a su esposo, sus 2 hijos. Es una mujer amarga, una mujer triste, una mujer que dice, salí llena y regresé vacía. La mano del Señor está contra mí. Es una mujer en el capítulo 1 triste, sin esperanza. ¿Cómo la vemos en el capítulo 4? Con alegría, con gozo, cargando a su nieto en sus brazos. Con las mujeres de su pueblo alabando a Dios y bendiciendo a Noemí.
Así que Dios traslada, el primer punto, Dios traslada a su pueblo de la muerte a la vida. El capítulo 1 la historia empieza con 3 funerales y termina con una boda, una luna de miel y un bebé. Pues no nos dan los detalles, ¿verdad? Pero ahí los vemos, ¿verdad? Una boda, entonces se unieron, una luna de miel y un bebé que nació unos 9 meses después. Así que Dios traslada a su pueblo de la muerte a la vida. Dios fue soberano sobre la muerte de Elimelech y sus hijos, y Dios fue soberano también sobre el nacimiento de Obed. Dice que el Señor le dio esa concepción, permitió que ella pudiera concebir ese niño. Entonces Dios también traslada a su pueblo de amargura a alegría. Es lo que vemos claramente con Noemí. En el capítulo 1 empieza con una mujer amarga, dice, cuando llega a Belén, dice, no me llaman Noemí. Su nombre Noemí significa placentera. Dice, ya no me llaman placentera, llámame Mara. Y Mara significa amarga. Yo no quiero que me llamen por mi nombre porque no siento así. Soy una mujer amarga, una mujer que ha perdido todo. Pero en el capítulo 4 vemos que ella es una mujer llena de alegría. Dios también traslada a su pueblo de desolación a plenitud, de una vida vacía a una vida abundante, como vimos. Las mujeres de su pueblo dicen, Ruth, tu nuera, ella te ama y es mejor que 7 hijos. Mejor que 7 hijos. Entonces Dios traslada a su pueblo de desolación a plenitud. Dios traslada también a su pueblo de desesperación a esperanza. Y eso podemos ver si veamos hacia el futuro. El versículo 22 de nuestro capítulo parece que es el final de la historia. Es el último versículo del último capítulo de Ruth. Pero les quiero decir que eso no es el último lugar donde vemos a Ruth y Boaz en la Biblia. Les invito a buscar en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento más adelante, el libro de Mateo, capítulo 1. Vamos a ver donde aparecen una vez más Ruth y Boaz. Y si vemos hacia el futuro, podemos ver cómo Dios es un Dios que traslada a su pueblo de desolación, de desesperanza a esperanza. Este no es el final de la historia. Notamos aquí en Mateo capítulo 1, versículo 1. Si no lo tienes, puedes escuchar lo que dice aquí la palabra del Señor. Versículo 1. Tabla genealógica de Jesucristo. En otras palabras, el linaje de Jesucristo. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nota el versículo 5. Mateo 1, versículo 5. Salmón, padre de Boaz, cuya madre fue Rahab. Boaz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. Y si pueden ver abajo hasta el versículo 16, vemos que ahí no termina. Versículo 16. Y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vemos como esta historia realmente nos está señalando nos está hablando y está señalando hacia un rey mucho más grande y glorioso y majestuoso que el rey David. Esta historia de Ruth está señalando hacia Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que Jesucristo en ese mismo pueblo de Belén, ese mismo pueblo de Belén se encarnó y ha llegado a ser como nosotros. Él ha llegado a ser como nosotros. Él se encarnó, se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que nos dice Juan capítulo 1. Jesucristo llegó a ser hombre y por lo tanto Él tiene el derecho de redimirnos, de liberarnos, de rescatarnos. ¿Por qué? Porque como el Dios hombre
siendo en plenitud Dios y en plenitud hombre, Él podía ir y morir en el lugar de los hombres pecadores. Él tenía el derecho de redimirnos, porque Él es un hombre que nunca ha pecado. Yo no puedo redimir a nadie porque yo soy tan culpable como ustedes. Jesucristo es el único hombre que jamás ha vivido, que nunca pecó. Y como hombre perfecto, Él tuvo el derecho de ir a la cruz y morir en lugar de hombres y mujeres pecadores. Esas son buenas nuevas, buenas noticias. Jesucristo tiene el derecho de redimirnos. ¿Tiene Jesucristo los recursos? Tiene los recursos. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es Dios, Hijo de Dios. ¿Tiene Él el deseo de redimirnos? Como vimos con vos, ese otro hombre no tuvo el deseo, pero vos sí tuvo el deseo de redimir a Ruth. Jesucristo, dice la Biblia, que Él voluntariamente se rebajó voluntariamente, tomando el lugar de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, lo que nos dice en Filipenses 2. Haciéndose semejante a los seres humanos, y al llegar a manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo tiene el derecho de redimirnos, Cristo tiene los recursos para redimirnos y Cristo tiene el deseo de redimirnos como su pueblo. Esta historia está señalando hacia Jesucristo y la redención que Él efectuó en la cruz, en lugar de nosotros los pecadores. En Efesios 1:7 nos dice, en Él, hablando de Jesús, en Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y les quiero decir algo, no es como tú y yo somos como Ruth, una mujer hermosa ahí en el campo, y que Jesucristo sintió una atracción a nosotros. Yo creo que son un pueblo muy hermoso, son personas muy bonitas, yo quiero salvar a ellos. No, todo lo que hay en nosotros como pecadores es repulsivo para un Dios santo. Es repulsivo para un Dios santo, y eso nos debe ayudar a entender cuán grande es el amor de Dios. Que Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Dios santo, el Dios que nunca pecó, el Dios separado del pecado, se hizo hombre, y en la cruz Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser su justicia. Eso es amor. Que un Dios santo y perfecto y bueno estuvo dispuesto a morir en el lugar de pecadores miserables como tú y yo. Aleluya. Qué Salvador tan asombroso servimos. Amén. Cristo, entonces, es el único que puede pagar el precio para nuestra salvación, y Jesús es el único que puede garantizar la promesa de nuestra restauración. Nota el versículo 11 de Ruth 4, versículo 11 de nuestro capítulo Ruth. Dice la segunda parte que adquieres renombre, hablando de vos, dice que adquieres renombre en Belén. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? Aquí en ese mismo lugar. Es una profecía cumplida ahí. Jesucristo nació en Belén. El capítulo 1 de Ruth, vemos a Belén como un lugar, aunque significa casa de pan, es lo que significa la palabra Belén. Casa de pan, pero vemos en el capítulo 1 que es un lugar de hambre. Elimelech y Noemí se van de ahí porque no hay comida, no hay alimento. Este lugar que vemos en el capítulo 1 como un lugar de hambre, un lugar de desolación, se convierte en un lugar donde nace el rey que va a bendecir a todas las naciones y todos los pueblos de la tierra. Y el punto de todo eso es que cuando Dios, escuchen hermanos, cuando Dios escribe el último capítulo de tu historia, tendrá un final feliz. Cuando Dios, si tú perteneces a Él, eso es importante, si realmente somos su pueblo, si realmente estamos confiando en Él como nuestro Redentor, como aquel que nos ha redimido de nuestro pecado, nos ha rescatado de la ira de Dios,
Si realmente nuestra fe está en Cristo, nosotros podemos tener la plena confianza de que si Dios está escribiendo el último capítulo de nuestra vida, que va a tener un término feliz, un final más maravilloso de lo que nosotros podamos imaginarnos. Es lo que vemos en esta historia, que parecía como una historia insignificante, quizás de una historia bonita de amor, pero realmente está conectado con algo mucho más grande. ¿Cómo conectamos estas verdades a nuestra propia historia entonces? ¿Cómo conectamos estas verdades del libro de Ruth con nuestra propia vida, con nuestra propia historia? Vamos a ver la iglesia en la historia de la redención. En primer lugar, Dios está comprometido a proveer por su pueblo. El Dios soberano está comprometido con proveer por su pueblo. Él es soberano sobre todo. Y no hay nada en esta historia de Ruth, no hay nada en absoluto en la historia de Ruth que está fuera del control de Dios. Y no hay nada en tu vida, ni en mi vida, ningún detalle que está fuera del control de Dios. La tragedia, el dolor, la tristeza, la angustia y la alegría, la felicidad y el gozo. Todo está bajo el control de un Dios soberano. Y un Dios como Noemí mencionó en el capítulo 1, al final del capítulo 1, dos palabras que usó para hablar de Dios. Yahvé y, ¿qué es la otra? Shaddai. Dos palabras que nos hablan de Dios de pactos, Dios bueno, un Dios fiel. Y el Dios también todopoderoso. Nos habla de su bondad y de su soberanía. Si tú perteneces a Dios y estás buscando su voluntad, puedes tener la plena confianza. Si pertenecemos a Cristo, que Él es soberano, que Él es bueno. Tiene todo poder y Él es bueno. Quiere lo que es bueno para nosotros. Y por eso Romanos 8:28 nos puede dar esa promesa que sabemos que Dios dispone todas las cosas. No solamente las buenas cosas, sino todas. Y algunos de ustedes están pasando por pruebas ahorita y cosas muy difíciles. Las cosas yo no sé. Pero les quiero decir, basado no en mi palabra, no basado en mis propias palabras, pero basado en la autoridad de la palabra de Dios, que Dios va a usar cada una de esas cosas para tu bien. Dios va a usar cada una de esas cosas para tu bien. Sea buena o mala lo que te está enfrentando ahorita, las cosas por las cuales estás pasando ahorita. Basado en la autoridad de las Escrituras, yo te puedo decir con confianza y seguridad, Dios va a convertirlo en algo bueno para ti. Y estas verdades, hermanos, estas verdades son difíciles de aceptar. Son difíciles de aceptar. Y creo que para muchos de nosotros aquí va a haber cosas en nuestras vidas, quizás ya han pasado cosas en nuestras vidas, que han pasado y pensamos, ¿cómo es posible que Dios podría usar esa cosa para mi bien? ¿Cómo es posible? Y les quiero decir que en esta vida va a haber muchas cosas que no vamos a entender, pero podemos tener la seguridad. Eso requiere fe. Y si vivimos con esta actitud y esta confianza, va a haber gozo y alegría aún en medio de las tormentas más tremendas de tu vida. Pero muchas de esas cosas no vamos a entender hasta la eternidad, hasta que ya estemos en la presencia de Dios. Pero les digo que van a llegar ese día en la presencia de Dios y van a saber, sin duda, que Dios dispuso todas las cosas para tu bien. Y vas a poder decir, Señor, tú eres digno. No cometiste ningún error con las cosas que permitiste, con tu obra divina, tu obra soberana. No cometiste ningún error. No cambiaría nada. Vas a poder llegar a decir eso. Apocalipsis 21:4. Podemos verlo en la pantalla. Él está hablando de cuando ya estemos con Cristo. Él les enjugará
toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Todo se ha hecho nuevo. Nosotros podemos confiar que servimos un Dios soberano, un Dios bueno. Entonces, podemos confiar en Él aún en medio de los peores tiempos. Hermanos y hermanas, confíen en Dios en medio de los peores tiempos de tu vida. Da todo a Él, entrega todo a Él, pon todo en sus manos y verás como Él te satisfacerá con un gozo más allá de lo que puedes imaginar. Porque Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Job, un ejemplo de eso en la Biblia. Job capítulo 19, espero que lo tenemos aquí en la pantalla. En Job 19, para los que no saben la historia de Job, Job ha perdido su familia con la excepción de su esposa, y su esposa solamente está quejando y está regañándole y diciendo que debe maldecir a Dios y morir nomás. Así que Job está en una situación horrible. Ha perdido a sus hijos, ha perdido a todas sus posesiones, está afligido por diferentes enfermedades, llagas, y está en una condición de miseria. Pero en medio de todo eso, en Job 19, él dice, yo sé, es confianza, es fe. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Esa fue la confianza de Job en medio de los momentos peores de su vida. Y esa puede ser nuestra confianza en medio de los peores momentos de nuestras vidas también. ¿Cómo? Porque lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. The best is yet to come. Lo bueno está por venir, lo mejor. Esa es la promesa de las Escrituras. Dios también está apasionadamente, otra lección que vemos en este libro de Ruth, que Dios está apasionadamente comprometido con la salvación de personas de entre todos los pueblos del mundo. Como Boaz en Ruth capítulo 2 miró a Ruth trabajando en el campo y la buscó y la ayudó y la redimió. Dios también está buscando para sí un pueblo para redimir de entre todos sus pueblos y todas las tribus y lenguas de la tierra. Y nosotros formamos una parte en eso, no solamente de pertenecer a su pueblo, sino también de ser los instrumentos que Él usa para poder alcanzar más personas para su gloria, para que lleguen a formar parte del pueblo de Dios. El último punto es esto: Dios está usando personas ordinarias para cumplir con un propósito extraordinario. Dios está usando personas ordinarias como tú y yo para cumplir con un propósito extraordinario. Vemos esto en la historia de Ruth y Boaz. Dos personas en un pueblo pequeño en Belén, en un lugar desconocido en aquel entonces. Vamos pasando por la vida, honrando a Dios, sí, con sus vidas, pero vidas muy sencillas en un sentido. Y vemos como Dios los usó como parte de su plan eterno, que ellos fueron parte de la historia de la redención. Y tú y yo podemos formar parte de esta historia. Tú y yo también podemos ver que nuestras vidas ordinarias realmente que Dios nos va a usar para un propósito extraordinario. Y voy a terminar con algo que leí de un autor, se llama John Piper, un pastor. Me gustó mucho como lo dijo, dice así. ¿Están escuchando? El libro de Ruth nos enseña que el objetivo de Dios para la vida de su pueblo es conectarnos con algo mucho más grande que nosotros mismos.
Para el cristiano, para tú y yo, hermanos, para el cristiano, el pueblo de Dios, siempre hay una conexión entre los acontecimientos ordinarios de la vida y el trabajo asombroso, estupendo de Dios en la historia. Lo que hacemos en obediencia a Dios, no importa cuán pequeño sea, lo que hacemos en obediencia a Dios, no importa cuán pequeño sea, es significativo. Es una parte de un mosaico cósmico que Dios pinta para mostrar la grandeza de su poder y sabiduría al mundo y a los principados y poderes de los lugares celestiales. Es lo que nos dice en Efesios 3:10. La profunda satisfacción de la vida cristiana, escuchen bien a esto, ya casi termina. La profunda satisfacción de la vida cristiana es saber que no es dado a pequeñeces. La profunda satisfacción de la vida cristiana es que no es dado a pequeñeces. Sirviendo a una suegra viuda, como Ruth estaba haciendo con Noemí, espigando en un campo, pescando salado, espigando en un campo, enamorarse, tener un bebé. Esas cosas para el cristiano están conectadas a la eternidad. Son parte de algo mucho más grande de lo que parece. Entonces, no sé si captan eso o no, pero es la verdad que creo que el Señor quiere que nosotros salgamos de esta historia, de este libro de Ruth, con esa confianza, con esa seguridad de que nosotros formamos parte de una historia mucho más grande de nosotros mismos. Y les hago la pregunta: ¿dónde vas a encontrar tu lugar en esta historia de redención? Dios te ha traído aquí por su gracia soberana, te ha llevado, te ha traído a este lugar. Así que te animo a hallar tu lugar en esta historia de redención. Si no conoces a Cristo, si no perteneces al pueblo de Dios, arrepiéntete de tu pecado. Confía en Él como tu redentor, como aquel que pagó el precio de tu pecado en la cruz. Como aquel que se entregó voluntariamente por ti en amor. Confía en Jesucristo, recíbelo hoy como tu Salvador. Si ya lo conoces, esta noche ponte de rodillas junto a tu cama o donde sea. Dice: Señor, aquí estoy. Ayúdame a descubrir mi parte en esta historia, en este gran plan, en este gran drama para redimir a un pueblo para tu gloria. Ayúdame a hallar mi lugar en eso, Señor, para que yo pueda ser útil. Señor, dame un corazón nuevo, renuévame. Úsame, Señor, para tu gloria. Ayúdame, Señor, a no buscar mi propia voluntad, sino a hallar mi parte en ese gran plan de redención y hacer tu voluntad. Que esa sea la oración de nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, te alabamos y, Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. En el cielo, en la tierra, tú eres el único Dios. Antes de ti no hay Dios. Señor, santo, santo, santo eres tú. Gracias por tu palabra, gracias por esta historia de Ruth. Gracias que tú quieres usar cada cosa en nuestra vida. No eres el autor del pecado, pero eres soberano sobre todas las cosas. Y puedes usar todos los eventos en nuestras vidas para nuestro bien y para tu gloria. Así que te pido que nos des fe. Danos gracia, Dios. Enamóranos más de ti, Señor. Y danos gracia para buscarte, para buscar tu voluntad y buscar el propósito que tú tienes para nosotros aquí, en este lugar. Te damos gracias por tu cruz, Señor Jesús, que derramaste tu sangre por nosotros. Gracias por lo que tú hiciste voluntariamente, en obediencia a tu Padre, que te humillaste y moriste en mi lugar y en el lugar de cada persona aquí que confía en ti. Gracias por eso, Señor. Te alabamos, Señor. Estamos tan agradecidos con que nosotros tenemos el privilegio de formar parte de esta historia de redención, de pertenecer a tu pueblo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento